programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigas y amigos, actualmente hay razones para ser optimista luego de la elección presidencial del 20 de mayo. Así lo creo, a diferencia de los pesimistas y agoreros crónicos. Hoy existe una calma relativa en el país, es cierto, pero que es un clima totalmente diferente al que había, lo cual confirma una innegable tendencia a la normalidad. Por contraste con lo que ocurre en otras regiones del mundo, ejemplo, en la mayoría de naciones de Europa, impera la preocupación por la acumulación de problemas de carácter económico y social y de diversos tipos. En otros lugares, la política de los Estados Unidos, como es el caso del Medio Oriente, hace estragos, extrema la conflictividad y la violencia inducida cobra vidas humanas a diario. En América del Sur destaca el momento crítico que vive la Argentina de Mauricio Macri, empeñado en imponer una política neoliberal que la mayoría del pueblo rechaza, mientras Brasil avanza hacia una peligrosa explosión social que presagia la caída de Temer, el gobernante de facto. La situación de inestabilidad se repite en Colombia, en Perú y en otras naciones. No es que Venezuela no tenga problemas y que vivimos en el mejor de los mundos, pero indudablemente que se están operando cambios que apuntan hacia la estabilidad institucional, hacia una situación en la cual comienzan a ser abordados los problemas con racionalidad y con base en los recursos del juego democrático. Negar esta nueva realidad es una demostración de torpeza, es empeñarse en una actitud política que exhibe un muestrario de dramáticos fracasos. Ha llegado el momento de asumir el ejercicio de la política en positivo, con sentido creador, sin abandonar la crítica a lo que haya que criticar y cuestionar lo que haya que cuestionar. Y sobre todo, aprovechar el clima que existe para entrarle a fondo a los grandes problemas que afectan a la mayoría de los venezolanos, a los problemas que representa una cotidianidad que agrede a los más humildes. Gobierno y oposición están obligados a tomar conciencia acerca de que la solución de esos problemas no está en rupturas del orden constitucional o en debates impregnados de odio o en las rígidas posturas que alimentan una polarización envenenada. Todo lo contrario, lo que se impone es la concertación y el fortalecimiento de la paz, que es el escenario apropiado para poner en marcha al país. Un segundo comentario. Venezuela, sin duda, es un hueso duro de roer. Lo ha demostrado muchas veces en situaciones difíciles y ante peligrosos enemigos. De nuevo lo demostró en el espectáculo esperpéntico que montó el presidente de los Estados Unidos y su equipo asesor en la reunión de la OEA en Washington. Fue un evento trabajado a base de importantes recursos para disuadir y captar apoyos y sentar en el banquillo a nuestro país, con un tinglado controlado por el gobierno norteamericano que llevó a la reunión nada menos que al vicepresidente de los Estados Unidos y al jefe del Departamento de Estado. Pero ¿cuál fue el resultado? Que la propuesta clave, la de la aplicación de la Carta Democrática, obtuvo el mismo resultado pírrico de una anterior reunión, 19 votos, y no logró los 24 que necesitaba para su aprobación. De tal manera que pese a las obscenas presiones y amenazas del imperio, los países con dignidad se mantuvieron firmes, no cedieron a los halagos y amenazas, y Venezuela salió airosa y le dijo definitivamente chao a los provechosos organismos. Destaco, por cierto, la brillante actuación del canciller venezolano Jorge Arreaza. Pausa y al regresar converso con Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
Estás viendo José Vicente Hoy. La marcha del Poder Judicial es importante en cualquier país del mundo. Pero en Venezuela es más importante, en mi opinión, porque la tensión política, la extrema polarización y la conducta de la oposición siempre fuera del marco del derecho le da más relieve a las actuaciones del Poder Judicial. Para hablar de este tema con mayor amplitud, he invitado al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el magistrado Maykel Moreno. Maykel, bienvenido. Gracias, doctor, nuevamente por la invitación a este prestigioso programa. Y aprovecho las cámaras para mandarle un saludo afectuoso y caluroso al pueblo venezolano de parte de los magistrados y magistradas que conformamos el Tribunal Supremo de Justicia, jueces y juezas y funcionarios del Poder Judicial que conformamos completamente el Poder Judicial en Venezuela. Muchas gracias, doctor. Bueno, mira, tú tienes ya como presidente del Tribunal Supremo, tengo que entendido, 1 año y 4 meses. Correcto. No. Ya tienes una experiencia acumulada, has estado muy activo, te han tocado casos muy importantes en el manejo de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del Poder Judicial. ¿Qué piensas tú? ¿Qué saldo arroja para ti? ¿Qué saldo arroja esta etapa de casi año y medio, ¿no? Casi año y medio. En la gestión. ¿Cuál es el saldo? Bueno, doctor, usted sabe que con todos los obstáculos que hemos tenido en el Poder Judicial y en el país, la situación económica, de los bloqueos internacional que hemos tenido, por supuesto el Poder Judicial no se ha paralizado. Eso nos ha dado más fuerza para seguir avanzando, para seguir construyendo un Poder Judicial que pueda definitivamente garantizar la justicia expedita al pueblo venezolano. Y por supuesto en este año y medio que tengo como presidente del Tribunal Supremo de Justicia, no nos ha tocado fácil, ni a mí como presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ni a ninguno de los magistrados o juezas y jueces del país, de la República, ¿no? Hemos tenido muchísimas presiones y usted lo sabe que en el caso de mi persona como presidente del Tribunal Supremo de Justicia, las presiones han sido internas y externas. Y eso, por supuesto, no nos ha milanado a seguir trabajando en pro de la estabilidad, la democracia y, por supuesto, en pro del pueblo venezolano. Tú dices que esas presiones han sido internas y externas. ¿Cuáles son las internas? Las internas, por supuesto, usted sabe que los diferentes grupos políticos, ¿no? Esas presiones internas directamente a nuestros familiares, a los familiares de los magistrados y magistradas. Yo decía en estos días, conversando con un amigo en mi casa, decía que nunca antes se había visto que magistrados o funcionarios públicos no podían estar en un sitio público conversando o compartiendo con familiares, ¿no? Las presiones internas, por supuesto, son de los grupos políticos que de una forma, para atacarnos a nosotros, atacan a nuestros familiares, a nuestros hijos. En el plano externo, ya usted sabe la serie de sanciones que hemos recibido, muchos magistrados hace una semana atrás recibieron sanciones del gobierno de Canadá, 5 magistrados de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. En el caso de mi persona como presidente del Tribunal Supremo de Justicia, creo que no quedarán 3 o 4 países que no me han sancionado directamente a mí como presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Y eso es buscando a que podamos quebrar el ánimo el juramento que hicimos nosotros ante la Constitución y ante el pueblo venezolano de hacer cumplir la Constitución y las leyes venezolanas. ¿Qué significación jurídica tienen esas sanciones aquí en el país? Bueno, yo creo que para mí ninguna, doctor, porque cuando te ponen una sanción, yo creo que netamente es moral, ¿no? Porque cuando ponen una sanción, en el caso de mi persona, en mis bienes o mi patrimonio, en el exterior, yo siempre he dicho que estoy abierto a que revisen
todo mi patrimonio en el exterior, porque además no tengo ninguno. No tengo en ninguno de esos países donde me han sancionado. Todo lo que tengo, lo tengo en mi país, Venezuela. ¿Cuáles serían entonces los aciertos del Tribunal Supremo de Justicia en esta etapa? Bueno, los aciertos son muchos, doctor. Creo que en principio colaborar, por supuesto, como columna vertebral de la estabilidad o de la democracia de un Estado es definitivamente hacer un ambiente para los venezolanos que se sientan definitivamente protegidos, que hay una estabilidad política y por supuesto hay una democracia y que siempre va a ser resguardada, por supuesto, por el Poder Judicial y otro actor como las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela. A la acusación que hacen sectores de la oposición y sobre todo en el exterior de que el gobierno de Maduro es una dictadura, ¿qué respondes tú como presidente del Tribunal Supremo? Bueno, yo creo que definitivamente hay unos poderes legalmente constituidos, ¿no?, en el país. El presidente de la República ha ganado hace 2 semanas, 3 semanas nuevamente la presidencia de la República por 6.600.000 venezolanos y venezolanas, ¿no? Ahí demostramos que definitivamente es un gobierno democrático. El Poder Judicial, como siempre, vigilante de la ruptura del hilo constitucional, de la legalidad, del cumplimiento de las leyes de Venezuela, definitivamente con la conformación de los poderes en el país, demostramos que no es una dictadura, sino que definitivamente es un país democrático. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, ha ganado las elecciones del 20 de mayo en buena lid por la votación de 6.600.000 venezolanos. De ese conjunto de ataques contra el Poder Judicial está uno que consiste en decir que es un apéndice del Ejecutivo. Es decir, que carece de independencia, que la Administración de Justicia está comprometida en Venezuela por las presiones que ejerce el Ejecutivo. Creo que el Poder Judicial de Venezuela está comprometido con el pueblo de Venezuela. Volvemos a lo mismo, las presiones que podamos tener interna y externamente de muchos sectores, que por supuesto la tiene el Poder Judicial, hemos podido demostrar que estamos comprometidos con la Constitución y las leyes de la República y el beneficio, el fin último es el beneficio del pueblo de Venezuela. ¿Cuál es la situación del Poder Judicial a nivel de tribunales de órganos de la Administración en todo el país? Porque hay quejas que provienen de algunos lugares del país. En otros, sin embargo, hay reconocimientos importantes. Sí, bueno. Lo global, lo más significativo, pues, sí, del funcionamiento del Poder Judicial territorialmente. Yo creo que el Poder Judicial en este momento está funcionando óptimamente, ¿no? Hemos hecho una serie con todas las carencias que tenemos, por supuesto, en lo económico, hemos hecho una serie de nombramientos de nuevos tribunales desde el momento que yo he sido nombrado presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Hemos, por supuesto, creado o terminado nuevas estructuras para que los jueces y juezas, funcionarios y funcionarias del Poder Judicial trabajen de una forma adecuada, ¿no? Hemos inaugurado hace 15 días el Palacio de Justicia del Estado Monagas, que lo invito, doctor, a que lo visite, un Palacio de Justicia moderno para el disfrute y el trabajo, por supuesto, de los jueces y juezas y los servidores del Poder Judicial. Igualmente fuimos al Estado Lara y en Carora inauguramos otro Palacio de Justicia, ¿no? Con todas las dificultades que hemos tenido y los obstáculos que se nos han presentado, felizmente el Poder Judicial no se ha parado. Seguimos avanzando en la construcción de un Poder Judicial fuerte y, por supuesto, para que se haga expedita la justicia para el pueblo de Venezuela. Hay muchas críticas al funcionamiento del Poder Judicial. Unas forman parte de lo que es el lenguaje opositor, ¿no? La descalificación a priori. Y eso no vale la pena insistir sobre ello, ¿no?
Pero hay aspectos que sí conviene que con la presencia tuya se aclaren. Por ejemplo, el retardo procesal, que es señalado como una de las lacras del funcionamiento de la Administración de Justicia. ¿Qué incidencia tiene y qué persistencia tiene ese fenómeno? Sí, bueno, el retardo procesal, por supuesto, no podemos negar que en algunos estados todavía persiste el retardo procesal. Nos hemos empeñado los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia en eliminar el retardo procesal en todos los estados. En el caso en la semana pasada, en el caso de los delitos de violencia contra la mujer, en varios estados hemos anunciado 0 retardo procesal. En el día de hoy está la magistrada Francia Cuello y otros magistrados en el estado Bolívar también decretando 0 retardo procesal en ese estado. Yo sé que es difícil que podamos tener un 100% erradicado el retardo procesal, pero creo que definitivamente con el nombramiento del nuevo fiscal general de la República, el doctor Tarek William Saad, donde sí el Poder Judicial, el aparato judicial ha trabajado mancomunadamente y coordinadamente, hemos tratado desde que llegó el doctor Tarek William Saad de acabar con el retardo procesal en todos los estados del país. El hacinamiento en los centros de reclusión, que también es motivo incluso de periódicos escándalos, ¿no? Por los hechos que se producen allí, debido en parte a ese dato. Sí, igualmente en el caso del hacinamiento de detenidos en policías municipales, en el CICPC y en otras dependencias, hay un grupo conformado por los trabajadores del Ministerio Penitenciario, al frente de la ministra Iris Valera, el doctor Tarek William Saad, mi persona y la defensora pública de presos, la doctora Susana Barreiro. Hemos conformado un equipo y diariamente están yendo los jueces de ejecución, los jueces de juicio, los jueces de control directamente a los centros penitenciarios o a los recintos donde se encuentra este hacinamiento para acabar con el hacinamiento en todas las policías y en todos los recintos penitenciarios. Y el irrespeto a las órdenes o a las decisiones judiciales por parte del personal administrativo, que es bastante frecuente. Sí, bueno, estamos haciendo un esfuerzo bastante grande con todas las denuncias que hemos recibido, el cual tengo un equipo conformado en el Tribunal Supremo de Justicia para que la gente vaya directamente hasta allá y pueda yo personalmente revisar el desacato a las órdenes administrativas dictadas por los jueces y juezas de la República, ¿no? Ahí estamos tomando los correctivos y por supuesto sancionaremos a los entes administrativos que no den cumplimiento a la orden de un juez de la República de Venezuela. Eso es muy importante, porque definitivamente acaba con una de las prácticas más perversas que existían en la Administración de Justicia. Ahora, el tema de la libertad de los presos políticos o de los políticos presos, ¿no? Se ha producido una acción, creo yo, que coordinada entre el Poder Judicial y el Poder Ciudadano, el Ministerio Público, que ha dado resultados muy importantes y además sirvió para apuntalar una de las ofertas del presidente Maduro, que es el diálogo y la búsqueda de fórmulas de entendimiento entre los venezolanos. ¿Hasta dónde llegó la gestión de ustedes en este proceso? Sí, usted sabe, doctor, que los poderes públicos estamos dados a cumplir inmediatamente la necesidad integral del pueblo de Venezuela, ¿no? Y en el caso de la Asamblea Nacional Constituyente, en la Comisión de la Verdad, ha exhortado, por supuesto a petición del presidente de la República, ha exhortado a la liberación de una cantidad de ciudadanos detenidos por violencia política o que cometieron delitos comunes. Yo creo que ahí dicen que son políticos, yo creo que son pocas las personas que son políticos, la mayoría de esos ciudadanos que presentó la Asamblea Nacional Constituyente o la Comisión de la Verdad no son políticos, ¿no? Es poco los políticos que se encuentran ahí. Y por supuesto el Tribunal Supremo de Justicia
revisando la lista, el exhorto presentado por la Asamblea Nacional Constituyente, hemos visto o revisado el daño causado por esas personas que nos han mandado en el listado, ¿no? A ver quién es merecedor de una medida cautelar sustitutiva de libertad y quién es merecedor de una casa por cárcel en esa circunstancia. Por supuesto, en el caso de la revisión del Tribunal Supremo de Justicia, como usted sabe, la lista era bastante larga, ¿no? El exhorto hecho por la Asamblea Nacional Constituyente. El paso del Tribunal Supremo de Justicia o de los tribunales de la República es revisar cuál es el daño causado y, por supuesto, a qué persona es merecedora de ese beneficio. Porque definitivamente el Poder Judicial, como Poder Judicial, no puede crear impunidad en esas libertades, ¿no? Tenemos que ser bien cuidadosos en esa revisión y, por supuesto, en el caso de algunas ONG que han solicitado la libertad de personas por homicidio, inclusive por delitos de narcotráfico, por supuesto el Tribunal Supremo de Justicia, los jueces han estado vigilantes sobre esas circunstancias. Volvemos a lo mismo, no puede haber paz sin justicia, ¿no? Yo creo que definitivamente para que venga la paz tiene que haber justicia y definitivamente crear un ambiente, como dijo el señor presidente de la República, un ambiente de diálogo con esas circunstancias. Yo creo que definitivamente con las personas liberadas en ese momento a quien se le ha dado los beneficios procesales, estamos creando un ambiente para continuar o para hacer un diálogo real en este país. Hay cifras de los liberados, porque se han dado algunas cifras que son completamente distintas, ¿no? Unos hablan de 5 nada más, de 10 nada más, otros hablan de 60, 80, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Sí, hasta ahora son 80 ciudadanos que han sido liberados o han sido acreedor del beneficio de las medidas cautelares sustitutivas de libertad y por supuesto hay algunos con con cárcel y hay otros que tienen libertad plena, dependiendo del daño causado en el momento del 2014 al 2018. Ustedes están llamados a defender el orden constitucional y por supuesto el funcionamiento de las instituciones. Yo creo que ese punto debe quedar suficientemente claro para todos los venezolanos, ¿no? Aquí no se puede desafiar impunemente el Estado de Derecho. Es necesario actuar con todo rigor, sin atropellos, pero con sentido nacional, patriótico y conciencia de lo que significa el funcionamiento de un Estado de Derecho. Para ustedes es absolutamente prioritario lo que se haga en esa materia, que sirva al tiempo como una especie de pedagogía para los ciudadanos. ¿Cuál es la opinión? Sí, yo creo que desde que en el momento que somos nombrados magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los jueces y jueces de la República, juramos ante por supuesto, Dios, la patria, el pueblo venezolano, la Constitución, defender, ¿no? y hacer cumplir la Constitución y las leyes de Venezuela. Yo creo que, sin que me quede nada por dentro, hay 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia comprometidos con la estabilidad y la democracia del país, sin importar los ataques vengan de donde venga, de cualquier sector interno y externo, estamos comprometidos para mantener la estabilidad del país. Vamos a hacer una pausa, magistrado, y al regresar quiero que sigamos hablando de este tema, que yo considero que es sumamente importante en este momento, porque se trata de definir con toda claridad la manera como se debe defender el Estado de Derecho en circunstancias de crisis, que precisamente es lo que hemos estado viviendo en Venezuela en los últimos tiempos. Al regresar de la pausa hablaremos del tema. Bueno, doctor. Okay.
Estás viendo José Vicente Hoy. Es básico, magistrado, en cuanto a lo que venimos hablando, el respeto a las instituciones. Desafortunadamente la polarización tiene una de sus mayores expresiones en el desacato a las instituciones, en la banalización de las instituciones, en el desprecio a las instituciones. Para quienes practican una política irracional, cuyo propósito es el ejercicio de la violencia, hay que acabar con los poderes públicos y con aquellos que ejercen los poderes públicos. Y por eso ustedes, magistrados, funcionarios públicos en general, no tienen tregua ante el ataque despiadado destinado a desmoralizar a la gente que ejerce algún cargo público. ¿Cómo enfocar esta situación que es verdaderamente perturbadora del orden público y de la estabilidad institucional? ¿Cómo asumirla desde el punto de vista jurídico? Sí. ¿Cómo actuar? Bueno, por supuesto, el Tribunal Supremo de Justicia, los jueces de la República, estamos llamados, ¿no?, a ser los garantes de la Constitución y las leyes de la República y, por supuesto, la estabilidad del país y la estabilidad de las instituciones legalmente constituidas en el país. Por supuesto, todos esos ataques, como dice usted, es para quebrantar la moral de los altos funcionarios, ¿no? Como se lo decía anteriormente, es que si no pueden directamente con nosotros, entonces atacan a nuestros familiares, ¿no? Creo que definitivamente es continuar en la labor que estamos haciendo los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Creo que vamos en buen camino y como se lo decía anteriormente, no importando los ataques de donde vengan, las sanciones que nos puedan imponer, creo que van a conseguir un Tribunal Supremo de Justicia, un Poder Judicial firme en cualquier situación que el país se encuentre. Ahora bien, ¿de qué manera llevar hasta los ciudadanos, al ciudadano común y corriente, lo que debe ser la respuesta de un Estado democrático a las prácticas y al ejercicio de la violencia? ¿Cómo incrementar la conciencia del rechazo a esas prácticas? Sí, bueno, los tribunales, por supuesto, desde el 2014 hasta la fecha, hemos procesado una gran cantidad de ciudadanos en violencia de calle, ¿no?, que en las mal llamadas guarimbas han cometido, por supuesto, delitos comunes. Y por supuesto, como se lo decía anteriormente, hay 5, 6, no sé qué cantidad de políticos que también incitaron a la cabeza de esas manifestaciones, incitaban a estos ciudadanos a cometer delitos, ¿no? El Poder Judicial ha actuado junto con el Ministerio Público, el ahora Ministerio Público, hemos actuado para que no queden impunes ninguno de los delitos que hayan cometido estos ciudadanos. Por supuesto, con la dureza, ¿no?, o el imperium del Estado, sin que esto pueda abusar o pueda caer en el abuso hacia un ciudadano, pero tampoco, como se lo dije anteriormente, de crear impunidad. O sea, es la conciencia del venezolano, yo creo que es una forma de darle fuerza a que si alguna persona en alguna manifestación o en alguna otra circunstancia comete un delito, el Poder Judicial junto con el Ministerio Público estarán ahí para sancionarlo. Venezuela en estos momentos es víctima de una brutal injerencia extranjera. Prácticamente hay sectores aquí en el país que hacen la política en función de las órdenes que mandan
de centros de poder mundiales. Una injerencia nunca vista en la historia venezolana. Y creo que en la historia de ningún país, salvo algunas cosas que se dieron durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial, en naciones como Francia y otras, donde hubo el colaboracionismo con los ocupantes, que fueron, al terminar la Guerra Mundial, objeto de severas sanciones por traición a la patria. Bueno, aquí tenemos un cuadro parecido, ¿no? Tenemos dirigentes políticos que uno prácticamente no les es difícil distinguir si son venezolanos o son extranjeros, ¿no? Recientemente uno de los más importantes dijo que las sanciones no se iban a eliminar, sino que se iban a incrementar. Y esto lo decía un venezolano, dirigente político, no lo decía un señor del Pentágono o de la Casa Blanca. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo tiene que reaccionar el Estado frente a esta situación que se presenta? Que no se había presentado nunca en Venezuela, ¿no? Sí, definitivamente es bochornoso ver un venezolano o un dirigente político, cualquier dirigente político, en campaña en el exterior para que ataquen la economía de un país y, por supuesto, el sufrimiento del pueblo venezolano, ¿no? Es nunca antes vista, como dice usted, doctor, y cada día nos asombra más que esos señores salen al exterior a una campaña de desprestigio, por supuesto, ¿no? Y una de esas personas que usted dice, que no debo decirlo públicamente, pero lo voy a decir en su programa, que muchas veces pidió reunión conmigo como presidente del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo uno puede creer en una persona como este señor que sale al exterior para que pongan más sanciones y ver el sufrimiento del pueblo venezolano? Por supuesto, como usted lo dice, hace un día, 2 días, no sé cuántos días, vimos el espectáculo bochornoso que por supuesto será el canciller que pueda dar esta información, donde un vicepresidente de un país y un secretario de Estado, ¿no?, dándole órdenes directamente a los países para que Venezuela sea sancionada y siga siendo aislada en lo económico, en lo político y por supuesto, como dice usted, nunca antes visto, ¿no? Nunca pensamos que nos iba a suceder esto a Venezuela. Nos está pasando y es la preparación que debemos tener todos los órganos del Estado para contraatacar esa fuerza de los imperios del mundo. ¿Cómo habría que tipificar esta actitud? ¿Como traición a la patria? Sí, yo creo que dentro de las cosas que hace el Tribunal Supremo de Justicia, que prontamente presentaremos a la Asamblea Nacional Constituyente, es la reforma de las leyes penales de Venezuela, adaptarlo a la nueva realidad del país, ¿no? Yo creo que hay conductas de muchos dirigentes políticos que definitivamente se tiene que encuadrar dentro del terrorismo, traición a la patria. Y estamos ahorita los magistrados trabajando en una serie de modificaciones de las leyes para presentarlas a la Asamblea Nacional Constituyente para que sean sancionados estos hechos que están haciendo estos venezolanos apátridas en contra de la economía y del pueblo de Venezuela. Efectivamente, porque si no, es el triunfo de la impunidad. Así es. Sobre las instituciones, sobre el Estado de Derecho. ¿Tienen ustedes plena conciencia de la responsabilidad inmensa que tienen? Sí, doctor Tapo, desde el... Hay un Tribunal Supremo en el exilio. Eso puede ser una payasada, pero sintetiza al extremo que hemos llegado, ¿no? Sí, es el crear instituciones paralelas, ¿no? Y yo, revisando algunas cosas antes de venir al programa, veía un artículo en la Constitución que decía el gobierno de Venezuela y de todas las instituciones tendrá su sede en Caracas, más o menos así, ¿no? Y cuando vemos 15 o 16 personas, que a veces uno duda que sean abogados, ¿no?, se encuentran en el exterior como
usurpando una función, porque además usurpando la función de magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Lo vemos en Estados Unidos firmando y haciendo resoluciones o decisiones como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. En principio, como siempre lo he dicho, ninguna de esas personas cumplió ni cumple los requisitos para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Somos los 32 magistrados que nos encontramos en Caracas, capital de Venezuela, ejerciendo las funciones como magistrados, y además el reconocimiento, como usted sabe, de la comunidad internacional es para nosotros, los que estamos ejerciendo las funciones de magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Hace poco, hace 2 meses aproximadamente, estuve en la cumbre iberoamericana de presidentes de Tribunales Supremos de Justicia, y ahí, por supuesto, tuvimos el reconocimiento de 22 países, ¿no? Entre esos España, Andorra y todos los países latinoamericanos y del Caribe que nos encontramos en ese sitio, en esa cumbre. Usted sabe que existe un mensaje de pesimismo que es cultivado con exceso, con muchas malas intenciones por algunos sectores de opinión, en el sentido de que Venezuela es un país que se está acabando, que aquí no hay nada que hacer, que el destino son los aeropuertos y los caminos verdes para retirarse del país. Afortunadamente eso lo hace una minoría, porque la mayoría del país tiene fe, no se va del país, afronta las circunstancias compartiendo las necesidades con todos. Sería bueno que usted, como presidente del Tribunal Supremo de Justicia, la más alta autoridad de la justicia venezolana, que recoge una ética, un sentido de conducción al margen de las parcialidades políticas, dijera, para terminar el programa, su mensaje a la colectividad nacional y diera la respuesta del optimismo a la siembra del pesimismo. Sí, bueno, mi mensaje, creo que, como usted lo dice, es minoría, o son unas pequeñas personas que yo estoy seguro que están organizados, ¿no?, por dirigentes políticos para hacer ver que en Venezuela se están yendo todos los profesionales, todos los jóvenes o todos los venezolanos, ¿no?, y que el éxodo es masivo. Cuando usted se da cuenta, o el tiempo que he viajado al exterior, vamos revisando que son pequeños grupos, que inclusive, doctor, muchísimas de esas personas, a quien he conversado con algunos de ellos, son llevados de forma engañosa a otros países, solamente para ver que Venezuela se está destruyendo, que Venezuela hay un caos y que, bueno, aquí estamos en una guerra civil, ¿no? Y el optimismo a los venezolanos y venezolanas, a los jóvenes, a los profesionales, que Venezuela es uno de los países más hermosos del mundo, que aquí tienen instituciones fuertes. Hay un presidente de la República que todos los días trabaja para crear un ambiente de diálogo, por supuesto, de construcción de la paz de la patria. Yo creo que esos hermanos venezolanos es decirle, vengan a la patria, le tendemos las manos para que sigan o para que vengan a su país y poder construir conjuntamente el país que queremos. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias, doctor. Muy amable. Bueno, gracias. Una pausa y a regresar a los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. El más feroz enemigo del proceso venezolano, Mariano Rajoy, el que hizo los mayores esfuerzos para que no hubiera una salida electoral en el país y auspició la conspiración urdida por el gobierno norteamericano para derrocar al presidente constitucional
Nicolás Maduro, perdió el poder en España. Sobre este personaje sórdido que escaló posiciones chapoteando en la corrupción y convirtió a su partido, según los españoles, en una cloaca, el diario El País expresó en una nota editorial lo siguiente. Copio textualmente. Rajoy no se percata de su agonía ni del azufre que emana, y ninguno de sus allegados se atreve a exponerle la putrefacción. No se considera aludido. Peor aún, no reacciona al escándalo de la corrupción atribuido a la triple victoria en los errores, la capacidad de bendecirla. Este fue el personaje que no perdía una oportunidad para tildar de dictador a Maduro y para endilgarle al gobierno democrático de Venezuela el calificativo de corrupto. Su asesor en materia de política venezolana ha sido Antonio Ledesma. Así paga el diablo. Un amigo brillante diplomático venezolano me envió un correo con el siguiente contenido. Comillas. Hace casi 6 años, en mis tiempos de embajador, recibí desde México una llamada de una de las estrellas de la diplomacia mexicana, el embajador Jorge Montaño, para solicitar a nuestro gobierno en Caracas el reconocimiento del entonces recién electo presidente Peña Nieto, en cuyo nombre me habló. Pasado el tema al gobierno, el reconocimiento se produjo de inmediato. Cierra comillas. Y agrega mi amigo, hace una semana el gobierno de Peña Nieto desconoció oficialmente la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. Así paga el diablo. El problema de fondo de la oposición venezolana es la unidad. No se unió para participar en la elección presidencial del 20 de mayo y las consecuencias de ese error fueron patéticas. No solo porque la abstención que proclamaron como opción fue un fracaso y se quedaron sin representación legislativa regional, sino porque lo que se pensaba estimularía a la unidad post-elección tampoco funcionara. Luego del 20M, Falcón anuncia un frente con los mismos factores que lo acompañaron y la MUD y otros sectores siguen con su proyecto. Es decir, división y más división. Sigue desatada la represión en sectores populares. En Propatria, por ejemplo, fueron asesinados 6 personas por funcionarios del FAES de la Policía Nacional alegando un enfrentamiento, lo cual niegan los familiares de las víctimas. Estos hechos se repiten semanalmente y ahora se desconoce si son investigados a fondo, como debe ser, o qué pasa. ¿Está actuando el Ministerio Público? ¿Qué actividad se realiza para determinar responsabilidades dentro de esos organismos policiales? Es urgente la acción del Estado a través de los organismos competentes. Confidencial al cierre, Interlace, Monitor País, Interlace confidencial, reporte ejecutivo, ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país desde el 24 de mayo al 6 de junio 2018. Resultados. Dígame con cuál partido político simpatiza usted más. No mencionar opciones primero en mente. PSUV, 34%. Gran Polo Patriótico, 2%. Total, 36%. Acción Democrática, 5%. Partido Social Cristiano Copey, 3%. Esperanza por el Cambio, 2%. Primero Justicia, 2%. Voluntad Popular, 2%. Avanzada Progresista, 2%. MUD, Unidad, 2%. Otros partidos de oposición, 1%. Total, 19%. Con ninguno no responde 45%. Conclusiones. Las elecciones presidenciales del 20 de mayo pasado, el PSUV se consolida como la principal fuerza política y cultural del país y también como la más importante fuerza electoral. Acción Democrática y los socialcristianos de Copey se convierten en los principales partidos de la oposición venezolana. Cabe destacar que el socialcristianismo obtiene el 47%
del total de votos que alcanzó Henry Falcón. Mientras que Esperanza por el Cambio de Javier Bertucci se ubica como la tercera fuerza electoral del país. Caen a sus mínimos históricos Primero Justicia y Voluntad Popular, mientras que Avanzada Progresista mantiene un reducido respaldo a pesar que su líder fundamental fue candidato presidencial. En general, los partidos políticos bolivarianos obtienen el 36% de las simpatías de los electores venezolanos, contra el 19% que suman juntas las fuerzas de oposición o las fuerzas alternativas al chavismo. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.